Buenos días y muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Como bien saben, el 7 de septiembre Datum celebró su 40 aniversario y con el 40 aniversario iniciamos una serie de actividades dirigidas a retribuir de alguna manera al mercado peruano por la confianza depositada en Datum en todos estos años. Confianza respondiendo a las encuestas, confianza consultando nuestros estudios y contratando diferentes investigaciones. A manera de retribución hemos hecho una serie de actividades, eventos, compartido estudios gratuitamente, compartido datos a través de la web, etc. Y bueno, este es como para nosotros el cierre de las celebraciones, el cierre de este mes en el que nosotros hemos llamado expandiendo conocimiento, porque de alguna manera nuestra misión como empresa es justamente esa, expandir conocimiento, convertir esos datos, vivimos en un mundo de datos, entonces nuestro trabajo es ir más allá de ese dato, convertir estos datos en conocimiento, en insights, que permitan la toma de decisiones, que permitan conocer y entender mejor la situación actual, el contexto, conocer al consumidor, conocer al mercado. Precisamente por eso, bueno, como les decía, hemos hecho muchas investigaciones, especialmente en este contexto, especialmente en la pandemia, y queremos compartir, lamentablemente por temas de tiempo, espacio, no podemos compartir todo lo que hemos aprendido y todos los estudios que hemos hecho recientemente, pero sí hemos seleccionado los que nosotros consideramos los más importantes, los icónicos, los que creemos que de alguna manera son importantes conocer y compartir. Esta mañana me siento muy orgullosa de poder presentar al equipo de Datum y que sean los protagonistas de los estudios, quienes han liderado los proyectos que tenemos para compartir con ustedes, sean los directores de estudios los que presenten los informes. Vamos a comenzar con Evelyn Juárez, ella nos va a presentar el estudio de familias, algunos de los retos que nosotros hemos encontrado y perspectivas respecto al tema de las familias peruanas. Seguiremos con Rosy y hablaremos de vida saludable en pandemia. Hemos encontrado importantes hallazgos relacionados al comportamiento de consumo relacionado a la salud y cómo la pandemia ha incidido precisamente en esta percepción de vida saludable y esta necesidad de tener un consumo más sano. Luego Carlos Fox hablará de salud mental y cómo está afectando el contexto actual a los peruanos. Seguido de Gustavo Irala, que hablará de cómo la experiencia en el consumidor está cambiando precisamente la valoración de los atributos al momento de decidir la compra, y eso incide, la seguridad, cómo incide en la experiencia. Y finalmente, todo esto para nosotros, el círculo se cierra en que este journey por el que está atravesando el consumidor termina en una mayor exigencia hacia las marcas. Por lo tanto, vamos a cerrar con una presentación de Ita Lapadilla hablando justamente de las dimensiones que son importantes para el consumidor para definir una marca con propósito. Ese es un poco el programa de hoy. Son presentaciones muy interesantes, bastante cortas. Yo los invito a ir dejando sus preguntas en el chat, de manera que al final de la presentación completa, digamos, no de cada expositor, sino al final, podamos ir con la ronda de preguntas y con todas las inquietudes que ustedes tienen, pero en cualquier momento pueden ir dejando sus preguntas. Muchas gracias y bienvenida, Evelyn. Gracias. Muy bien. Mi presentación de hoy tiene que ver con un proyecto que hemos venido acuñando en Datum desde hace varios años, que es la publicación que hemos tenido del libro Familias Peruanas, más familias de las que imaginas. Entonces, quiero compartir con ustedes, más allá de los datos y de toda la información que tiene el libro, algunas reflexiones que hemos hecho por esos retos y perspectivas de nuestra presentación.
Primero, quiero que hagamos un ejercicio todos en casa y pensemos con quiénes vivimos, quiénes comparten en este momento mi hogar, mi familia. Puedo vivir de repente con amigos porque hemos decidido, qué sé yo, estar cerca de nuestros trabajos, estar cerca de nuestros lugares de estudio, de repente migramos y estamos ahora en un distrito que nos conviene más vivir, o de repente pues tengo esposo, esposa, hijos, o de repente somos una familia grande, ¿no? El papá, el abuelito, la tía, los sobrinos, todos en un hogar. Hay un montón de variables que pueden influir en cómo se conforma un hogar. Entonces, nosotros hemos trabajado junto con, en este caso, con la inspiración que hubo en México acerca del libro Ilustración de las Familias en México, hecho por el Instituto de Investigaciones Sociales y Heriberto López Romo a la cabeza. Hemos hecho una clasificación de 11 tipos de familia. Si bien es cierto, puede haber una, pueden representar a diferentes asociaciones de personas que viven juntas, estos son los más importantes. ¿Y qué utilizamos para llegar a esta data? Llegamos a través del censo, el censo del 2007, del 2017, dato oficial de INEGI, la encuesta nacional de hogares, y nos dimos cuenta en el camino que había un par de familias a las que no teníamos cómo llegar, o de las que no podíamos tener información más clara, que eran las familias de familia reconstituida. La familia reconstituida es la clásica, los tuyos, los míos, los nuestros, cuando una pareja se conforma luego de haber tenido una experiencia previa y probablemente niños, o de repente alguno de ellos no. Y la otra es la pareja del mismo sexo. Entonces, de esos dos tipos de familia no había forma de obtener data. Dato oficial no existe. Entonces, hemos complementado con la información que recogimos en nuestro estudio mensual para poder obtener esos datos. Y estos son los datos como los hemos recogido, como hemos identificado, que están divididos los porcentajes. Primero, cuando todos hacemos el ejercicio de pensar en una familia, pensamos en papá, mamá y niños, o papá, mamá y jóvenes. Sin embargo, la realidad y lo que nos muestra esta data es que hay grupos familiares muy importantes que generalmente no son los que tenemos frecuencia o contacto a través de la publicidad o a través del marketing o a través de diferentes estudios. Entonces, justo por eso es este ejercicio de poder hacer una lectura más completa. Tenemos las unipersonales, tenemos, por ejemplo, el nido vacío, la pareja de esposos que de repente los hijos formaron sus propios hogares y en este momento ellos se quedaron solos. Entonces, hay diferentes, en este caso, 11 tipos de familia que están presentes en la sociedad y que no necesariamente vemos. ¿Cuáles son los conceptos o los preceptos que hemos utilizado para pensar en una familia y que queremos compartir con ustedes? Primero, que hay una construcción de vínculos detrás. O sea, no todas las familias tienen, por ejemplo, consanguinidad de por medio. Hay personas que viven juntas, que pueden conformarse como una familia, pero que no necesariamente hay un vínculo consanguíneo de por medio. Tampoco depende de un estado civil. Hay una serie de formas de leer a las familias que a veces puede estar muy supeditada, ¿no?, a miradas tradicionales. Sin embargo, nosotros para construir este concepto de familia hemos utilizado una mirada más amplia para poder tener información que ofrecer a tanto nuestros clientes, nuestros colegas, como la sociedad en general. ¿Cuáles son los factores que influyen en la conformación de una familia? Primero y más importante es el nivel socioeconómico. La cantidad de personas que pueden decidir independizarse por algún motivo en especial, porque conforman su familia o porque necesitan migrar, necesitamos tener claro que el nivel socioeconómico influye mucho en esta posibilidad de conformar un nuevo hogar, una nueva familia. La búsqueda de oportunidades, las dinámicas intrafamiliares y los estudios, trabajo, espacios de socialización. Esos son aspectos que influyen y que determinan que una familia pueda conformarse. Ahora, nosotros, ¿cuál es nuestra responsabilidad como industria? Y este punto para nosotros es muy importante. Si bien es cierto, estamos cumpliendo 40 años, hay información que consideramos que tanto las empresas, el Estado, la sociedad en general, tiene que tener claro y que nos gustaría, a partir de nuestra experiencia, compartir con ellos. Primero es demostrar con evidencia. Este libro lo que ha intentado es
Además de identificar la data oficial, hemos complementado, por ejemplo, con etnográficos y hemos acompañado a diferentes tipos de familia que han compartido con nosotros sus experiencias y lo que son sus perspectivas respecto a lo que conforman sus hogares o las cosas que necesitan o cuáles son sus características principales. Entonces, en primer lugar, es responsabilidad como industria demostrar con evidencia, predicar con el ejemplo. En todos nuestros estudios, a partir de ahora, nosotros mismos estamos incorporando estos criterios de diversidad de familia para poder tener una información mucho más real, concreta, para ofrecer. Compartir información con otros actores. Nosotros, si ustedes han venido siguiendo nuestras publicaciones en estos últimos meses, y a partir del libro, estamos compartiendo tanto con la industria y con otras empresas, con quien lo solicite en realidad, información acerca de los hallazgos que hemos tenido para este estudio. Entonces, queremos compartir esta información. Este es un ejercicio que estamos dando la oportunidad para poder presentar nuestra data a quien la solicite. Y luego contribuir a la lectura de diversidad de familias. Nosotros creemos que es importante que en la sociedad empiece a tenerse en claro cuáles son los grupos que a veces son minoritarios, cuáles son los grupos que necesitan más atención, y queremos visibilizarlos, queremos mostrar la información a partir de la data que construimos. Finalmente, ¿cuáles son los retos que hemos encontrado en este camino para la construcción del libro y de presentar la información? Primero, la representación como agente de cambio. Para nosotros es muy importante que lo que no se menciona no existe. Entonces, necesitamos nombrar, necesitamos hacer evidente la información que hemos encontrado para poder compartirla con todos y que además la mirada deje de centrarse únicamente en la familia que consideramos tradicional. Empecemos a considerar también como parte de nuestro trabajo a todas las familias que existen en el Perú actualmente. Finalmente, quiero que reflexione con nosotros acerca de a quiénes les hablan las marcas. Si nosotros como industria, como inteligencia de mercado, si soy de repente parte de un ministerio, si trabajo en una ONG, ¿a quién le estoy hablando cuando ofrezco mis productos? ¿O a quién le estoy hablando cuando hago una reflexión acerca de la realidad concreta de un grupo de personas? Necesitamos o queremos, invitamos a que incorporen a todos cuáles son realmente las personas que están siendo representadas y que merecen ser representadas e identificadas en nuestro trabajo, en nuestro cotidiano, y los cambios no se hacen de a pocos. La mujer recién empezó a votar en el Perú a partir del año 55. Las familias también necesitan ser presentadas, evidenciadas, tienen que pensarse en ellas a partir de ahora. O sea, justamente nuestro libro lo que pretende es incorporar en todos esa lectura conjunta, abierta, acerca de la realidad de las familias en el Perú. Muchas gracias. Continuamos con Rosy. Rosy, ¿nos proyectas tu...? Buenos días. Bueno, yo les voy a presentar el análisis que hemos hecho de varios estudios sobre vida saludable en el Perú, que básicamente se han hecho con la red global WIN, que realiza investigaciones de mercado y encuestas de opinión a nivel mundial, y también con estudios propios. Nosotros durante la pandemia hemos hecho muchos estudios para evaluar el estado de ánimo, la parte de emociones de la población en el Perú, y hemos hecho un seguimiento muy, muy de cerca, y entonces tenemos mucha información que nos permite comparar desde el 2016 a la fecha y durante la pandemia cómo se siente el poblador peruano. Pero antes de eso, yo quise hacer un análisis de datos relevantes que tienen que ver con salud pública y que nos pone dentro de la coyuntura actual. No podemos dejar de lado la anemia infantil en niños de 3 a 36 meses,
Perdón, perdón, A Rosy. inicios del... No, ¿sí? no estamos viendo tu pantalla. Ahora sí. Gracias, Urpi. Entonces les decía que queremos ver, yo quise hacer un análisis de la coyuntura actual considerando datos relevantes de salud pública. Y tenemos que en Perú, a inicios de este año, había un 40% de anemia infantil en niños de 3 a 36 meses. Si bien es cierto, pudimos bajar 3 puntos en la incidencia de anemia en los niños, 40% realmente es un porcentaje sumamente alto, considerando que niños con anemia tienen realmente un desarrollo cognitivo muy pobre, que además ya en su etapa de adulto tiene un efecto negativo en la posibilidad de sostener un empleo o de crecer dentro del ámbito laboral. Además de esto, el gobierno se planteó y prometió bajar la anemia infantil para el bicentenario al 19%. Dada la coyuntura, pensamos que esta promesa va a ser bastante difícil de cumplir. Y también importante mencionar que, según la ONU, el 50% de las causas de la anemia en el Perú se debe a un déficit de hierro en la alimentación. Entonces, si esto se suma a las dificultades que va a generar en la situación económica en la alimentación de los niños, pues vemos bastante difícil que esta promesa se cumpla. Otro factor importantísimo de salud pública es el porcentaje de sobrepeso y obesidad en la población. Según la encuesta nacional de hogares, el 40% de la población adulta tiene sobrepeso y el 20% tiene obesidad, en el caso de adultos. Y en el caso de niños, en etapa escolar, hay un 32% de sobrepeso y obesidad en escolares y un 24% de sobrepeso y obesidad en adolescentes. Otro dato importante. Luego, pues tuvimos desde el 2013 la Ley de Alimentación Saludable, que recién en el 2019 el Congreso aprobó el uso de octógonos. Esto realmente es un avance, es un logro, porque los octógonos permiten advertir los altos contenidos de azúcar, sodio, grasas saturadas o grasas trans, y el consumidor puede decidir con información si consume o no los alimentos procesados. Otro dato importante es el desempleo y la informalidad. Según la OIT, la reducción del empleo supera en la actualidad, en este segundo trimestre, el 50% en relación al año pasado. La reducción del empleo ha sido abrumador. Por otro lado, también según el IP, la informalidad, que estaba en un promedio de 72%, podría llegar al 80%, obviamente por la cantidad de personas que se han quedado sin empleo. Solamente en Lima, entre junio y agosto, se perdió cerca de 1.321.000 puestos de trabajo. Y todo esto que estamos viendo en el tema de desempleo e informalidad, pues se prevé un aumento de la pobreza, de la desnutrición y de la anemia infantil, según la ONU. Por otro lado, nos llegó la pandemia. El 5 de marzo se reportó el primer caso de coronavirus en el país. Han pasado 200 días y en la actualidad, y este dato realmente todos los días lo iba actualizando desde que tenía la presentación, y creo que los últimos 3 días decidí no verlo porque asusta mucho, ¿no? Hay 811.000 a la fecha de contagiados,
tenemos 32.396 fallecidos, 982 muertos por millón, y solamente hoy día, en la mañanita, se han reportado 3.054 nuevos casos. Y por otro lado, si recuerdan el tema de la obesidad en el país, según actas de defunción del MINSA, en septiembre del 2020, de este año, el 85% de los fallecidos padecía obesidad. El 43% diabéticos e hipertensos, que son enfermedades muy ligadas al sobrepeso. Entonces, sin duda, significa que la obesidad aumenta el riesgo de muerte y complicaciones en pacientes COVID-19. Grave problema. Y bueno, vamos a analizar ahora los datos comparativos de los estudios que hemos realizado desde el 2016 a la fecha, con periodos de 2 años, antes y durante la pandemia, porque también hemos hecho estudios locales sobre el tema de vida saludable, alimentación saludable, salud mental, para ir midiendo el efecto que causa la pandemia en la población. Hay preguntas que se mantienen a lo largo de los años, desde el 2016 hasta el último estudio que fue terminado a inicios de este año, y podemos comparar exactamente la data, ¿no? Por ejemplo, se sienten saludables en buen estado físico, existe una percepción de mejora en el estado físico de la población que va del 57 al 63%. También hemos encontrado un interesante dato acerca de la actividad física. Realizan ejercicios, actividad física. Desde el 2016 a la fecha ha habido un incremento casi del 20%, lo cual refleja un interés en mantenerse saludables. También tenemos la pregunta de ¿su alimentación es saludable? Muy saludable. Ha habido una mejora del 10% que consideraba que era muy saludable o saludable, luego el 22% en el 2018 subió al 28%, y hay un porcentaje de si controla las porciones que come. Es una pregunta nueva que se hizo en la última medición, del 26%, probablemente en la siguiente medición vamos a poder realizar comparaciones, y sin embargo durante la pandemia se produjo creo que lo que todos hemos vivido, que por ansiedad se ha comido más de lo habitual en un 46%. Entonces, toda esta disciplina o intento de mejora en llevar una vida más saludable, con la pandemia se vino abajo, ¿no? El 46% de la población manifestó que come más de lo habitual, probablemente por ansiedad, por estrés, por nervios. La gente empezó a comer mucho más. ¿Se pone a dieta? Fue una pregunta puntual, y pasó del 13%, en el 18 parece que la dieta se dejó de lado, y en el 2020 nuevamente la gente comenzó a preocuparse un poco más de comer menos o de manera más saludable. Y esta pregunta se dejó de hacer en la última medición, pero en todo caso la pregunta era, ¿se encuentra en su peso ideal? Bueno, la mitad más o menos decía que estaba en su peso ideal. Esto es interesante porque esto tiene que ver con antes de la pandemia, si se comían ciertos productos que podían afectar la salud. Por ejemplo, comida empaquetada, el 59% en la última medición, en el 2019, manifestaba que había disminuido la comida lista, ¿no? La comida lista para comer. Dulces también se encuentra que hay una mejora de un 55% que había disminuido el comer dulces en exceso,
comida rápida es un porcentaje muy interesante, hay un índice de menos 53 hábito en el comer comida rápida en el último año, y el comer comida orgánica, en cambio, se incrementa. Y luego con la puesta en práctica del uso del etiquetado en los alimentos procesados, vemos que ha habido una impresionante mejora en la lectura de etiquetas e información nutricional. En el 2018, el hábito de leer las etiquetas era únicamente, o lo tenía, el 28% de la población. En el 2019 subió al 38%, y ya en el 2020 tenemos que casi la mitad de la población está adquiriendo el hábito de leer etiquetas e información nutricional. Por otro lado, hay una pregunta también en la última medición respecto a la preocupación que tienen por vivir de una manera saludable, y el 73% manifiesta que está preocupado por llevar una vida saludable o vivir su vida de manera saludable. Hasta aquí, antes de la pandemia, el consumidor empezaba a mostrar ya cambios positivos en el estilo de vida y en sus decisiones al momento de comprar, lo cual habíamos llegado a una etapa en la cual las personas comenzaban a mostrar una preocupación por llevar una vida saludable. Con relación al estado de ánimo, tenemos que, cuando se les pregunta si sufren de estrés o se sienten muy estresados, el 18% se sentía así en el 2016, luego en el 2018 se incrementó un poco este sentimiento de estrés al 22%, y en el 2020 subió al 28%. La pregunta sobre si duermen bien, también aparentemente con los años hubo una disminución en la posibilidad de dormir bien y descansar de manera saludable. Y hay una pregunta sobre el buen estado de ánimo, que el 75% se sentía así en el 2018. Llegó la pandemia y el impacto que ha causado en el estado de ánimo y en las emociones de las personas ha sido enorme. Tenemos que el 54% de la población manifestó sentirse estresado. El 28% tiene dificultad para dormir, el 20% se siente deprimido y el 18% siente miedo por la incertidumbre, por la situación que estamos viviendo de absoluta inestabilidad. Hallazgos, pues en realidad acá tenemos bastantes preguntas, y por eso puse algunas preguntas y hallazgos. Hay muchas preguntas que van a quedar también en el aire, porque día a día la situación cambia, genera nueva ansiedad, nuevas preocupaciones, y entonces no llegamos a cerrar el tema. Pero la pregunta inicial, ¿la pandemia ha cambiado al consumidor? Sin duda, hoy el consumidor maneja mucha información que le va a permitir mejorar su alimentación y su estilo de vida. Pero hay una serie de factores que podrían afectar esta mejora en su estilo de vida, que tiene que ver sobre todo con la economía, ¿no? La economía, y acá regreso a la situación económica, está afectando las decisiones del consumidor. Pues sin duda, o sea, la cantidad de personas que se han quedado sin empleo, la cantidad de personas que están trabajando en la informalidad y la información que también afecta el estado emocional de las personas, seguramente van a afectar las decisiones y que las personas se alimenten correctamente. ¿Qué importancia tendrá hoy llevar un estilo de vida saludable? Pues la pandemia ha puesto en evidencia, y lo hemos visto, el tema del sobrepeso, el tema de la obesidad, ha puesto en evidencia
que llevar un estilo de vida saludable es importante. Sin embargo, el aislamiento social, el haber estado encerrados tanto tiempo, pues como que redujo esos hábitos de alimentación saludable, de ejercicio, de tratar de llevar una vida más tranquila y relajada a través del ejercicio o de una serie de actividades, se vio totalmente truncada. Entonces, todo esto podría estar afectando el poder llevar una vida saludable. Y nos queda la gran pregunta de ahora, que es cuáles serán las prioridades al momento de comprar. El consumidor, sin duda, está llevando una vida, una situación diferente, difícil, y sin duda también es un momento para que las empresas conozcan al consumidor actual y cuáles son las prioridades. Y cierro con un tema que creo que puede ser una primicia y es un estudio que estamos por terminar, pero es muy importante también y que habla sobre las emociones durante la pandemia y la salud mental. Solamente es un adelanto, pero decirles que algo que me impresionó de este resultado, de este estudio en el que estamos trabajando actualmente, es que hay dos sentimientos que prevalecen en la población ahora, en la actualidad. Es un estudio de septiembre y esos dos sentimientos son preocupación y motivación, cosa que realmente es un aliciente para todos, ¿no? La población ya está dejando sentimientos solo negativos y está enfocándose en la motivación. Más del 50%, si bien sienten preocupación, también están sintiéndose motivados por N razones, pero en todo caso hay una frase que siempre me la decía mi abuela, ¿no? Y se las dejo a ustedes. No te preocupes, ocúpate. Y creo que ese es el cierre que voy a tener ahora, que nos deja con después de haber visto tantas cosas terribles, nos deja con una frase positiva. Ocúpate, no te preocupes. Gracias. Gracias, Rosy. Continuamos con Carlos Fox, que precisamente va en la línea con el tema que Rosy acaba de cerrar, que es la salud mental. Gracias, Surpi. Rosy, ¿puedes dejar de compartir pantalla para compartir la mía? Gracias. Bueno, antes de comentarles los resultados, quisiera compartirles que aquí se emplearon varias metodologías de investigación para realizar este análisis. Primero, en la etapa pre-COVID, con un estudio cuantitativo online a nivel nacional, dentro del marco de un estudio global, vamos a tener resultados a nivel global. Por lo tanto, pues nosotros ya veníamos haciendo estudios digitales antes de esta covidianidad, ¿no? Ya luego, en la etapa de confinamiento, realizamos otro estudio cuantitativo online a nivel nacional y finalmente una comunidad online cualitativa para profundizar en las razones e insights sobre el tema, ¿no? Entonces, ¿cómo era el ánimo antes del COVID-19? El índice de estado de ánimo, como vemos aquí, es el puntaje global, ¿no? Que se ubica en un estado de ánimo neutro con un índice de 22.95. En el caso de América, tenemos un índice bastante similar comparado al mundial, ¿no? 22.97. Y si ahora nos enfocamos en Perú,
si bien es cierto que se ubica igualmente en el rango neutral, tiene un índice ligeramente superior, alcanzando un poco más de 23 puntos. Esto se explica ya viendo en detalle los segmentos, ¿no? Por género, el resultado es algo mayor en el femenino, y en cuanto a edad, entre los 45 y 54 años, bastante cerca del estado de ánimo alto, y en este nivel de sentimientos se ubican los de educación más baja, vamos en la parte inferior del cuadro, ¿no? En este cuadro podemos observar en detalle cómo se compone la evaluación del estado de ánimo de los peruanos. Agrupamos las respuestas más relevantes a la derecha de su pantalla como los top two boxes, es decir, las respuestas más altas de la escala. Así, el 62% se sentía optimista sobre el futuro, se sintió útil el 67%, el sentimiento de relajación con 40% fue el de menor incidencia entre todos estos puntos evaluados, así como lidiar bien con los problemas, que llegó solo a 52%. Un 72% estaba pensando con claridad, el 55% se sintió cercano a otras personas, y finalmente 8 de cada 10 personas pudo tomar decisiones sobre las cosas. Bueno, ¿cómo es ahora el panorama en el confinamiento? Aquí resumimos cómo ha sido a lo largo de esta cotidianidad el comportamiento y las ocurrencias por esta situación. Lo más relevante es que 7 de cada 10 peruanos ya no quiere ver o leer noticias del coronavirus. Ya han llegado a una situación de hastío, ¿no? A continuación podemos ver que el 36% siente ansiedad por lo ocurrido y 3 de cada 10 personas, como ya nos adelantó Rosy, tiene dificultades para dormir. Así también aparece la depresión y el miedo, entre otros factores que demuestran claramente cómo está afectada la salud mental de la población en la actualidad, entre otros factores que pueden revisar ahí en el cuadro, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los factores que afectan de peor manera a las personas? Primero, las necesidades económicas, ¿no? Es clara la cifra de pérdida de puestos de trabajo en Perú y es lo más importante aquí, ¿no? Luego el 54% señaló que le afecta no hacer lo que acostumbraba. Es un deseo humano volver a la vida anterior, pero la gente está pensando ahora si es que va a poder volver a la playa en verano, va a celebrar con sus amigos en alguna reunión. Entonces, igual 2 de cada 10 peruanos se han visto afectados en su salud, ya sea por cuestiones físicas o por cuestiones de edad. Entre otros factores como incomodidades propias del hogar, la convivencia con otras personas, no estar preparados anímicamente para ello, la soledad. Ahora bien, ¿cómo ha venido evolucionando este tema en el transcurso de los meses? Al continuar la cuarentena, los sentimientos negativos han ido en aumento frente a los positivos. El estrés, el aburrimiento, el cansancio son los sentimientos predominantes, ¿no? Estas causas las hemos recogido de la comunidad online para profundizar en estas razones, ¿no? La situación de salud del entorno, la mortalidad diaria en el país, va de la mano con la situación laboral y económica del mismo. Entonces, la depresión motivó que se busque ayuda de alguna manera para manejar ese estrés, ya sea en internet, algún especialista, ver artículos, buscar en YouTube, ¿no? Una manera de liberar el estrés, así de escuchar música, hacer algún tipo de actividad física o de entretenimiento, pero al interior del hogar, ¿no? Finalmente, ¿qué nos llevamos a este estudio? Primero, el estado de ánimo prepandemia de los peruanos fue neutro, pero optimista, ¿no? Con pensamientos claros y sintiéndose útiles. Segundo, en la pandemia se desató un sentimiento de estrés hasta el nivel de no querer saber nada con las noticias sobre el COVID. Tercero, bueno, señoras y señores, hoy, día 200 de confinamiento,
las personas están afectadas emocionalmente, ¿no? Y no actúan a veces con la totalidad de sus facultades. De ahí la explicación de por qué existe todo lo que vemos en las noticias diarias, en las redes, que en la actualidad está prohibido. Finalmente, el estrés pasa a ser un indicador a ser monitoreado y medido en futuros estudios. Muchas gracias. Bien. Gracias, Carlos. Toca mi turno. Permítanme compartirles mi pantalla. Ok. Quiero empezar primero agradeciéndoles a todos los participantes el que nos hayan permitido este tiempo para poderles mostrar información de diferentes estudios que hemos realizado en vista de los 40 años, 40 aniversario de nuestra empresa. De hecho, Carlos y Rosy nos han mostrado que han habido muchos cambios durante todo este tiempo de pandemia y particularmente con las medidas que tomó el gobierno implementando una cuarentena. Nosotros quisimos definir algunos que llamamos más importantes o más relevantes. Por ejemplo, se dieron cambios muy importantes en la economía del hogar. Pero este cambio se concentró básicamente en la forma como las personas tenían que buscar diferentes formas de ingreso, porque nos vimos afectados, digo nos vimos porque fuimos todos, inicialmente con una paralización de actividades, muchas personas quedaron en stand-by en sus trabajos, muchos perdieron sus trabajos y en realidad este cambio en la economía del hogar fue bastante importante. Tuvimos que recurrir a la unión de la familia, todos haciendo sus aportes para poder contribuir a la economía del hogar. Muchos tuvimos que contraer deudas, buscar algunos tipos de ahorros o beneficios laborales. Muchos utilizamos nuestras CTS o los fondos de AFPs y por allí con los bonos que nos proporcionó el Estado. Al margen de la economía y la forma como nos afectó, hubo otro aspecto muy importante que nos cambió un poco los hábitos que teníamos. Tuvimos que cambiar rápidamente y utilizar la tecnología, principalmente el Internet o las opciones virtuales, para poder realizar nuestras actividades. Muchos de nosotros hasta el día de hoy estamos haciendo trabajo remoto. Muchos han aprovechado para hacer estudios, porque ahora hay mucha oferta de estudios online. No nos olvidemos que nuestros hijos están actualmente estudiando a través del Internet. Y también nos fue muy útil para poder, con el incremento de las redes sociales como fuente de entretenimiento, y toda comunicación ahora está basada con el uso del Internet. Pero hubo otro cambio importante en los hábitos en nuestras casas. Incorporamos medidas de autoprotección y limpieza en el hogar que probablemente no practicábamos antes. El uso de equipamientos, los EPPs, el uso de alcohol, el uso en muchos casos de lejía y en fin, una serie de productos que tenían como fin protegernos frente a alguna posibilidad de contagio. Nos contaba Rosy sobre la búsqueda de vida saludable. Nos comenzamos a organizar dentro de la vivienda, dentro del hogar, para ir cumpliendo una serie de reglas y protocolos, pero además, y surge como una forma muy importante de comercio, el fortalecimiento o crecimiento de las compras por delivery. Hoy es una de las actividades que ha crecido muchísimo, motivada por esta pandemia. Pero no solamente se dieron cambios, no solamente tuvimos que incorporar una serie de actividades nuevas en nuestro comportamiento, sino que
también el consumo de información online cambió de manera drástica. Y solamente voy a utilizar dos temas muy ligados a la pandemia o a esta crisis sanitaria que nos afecta con el coronavirus. Antes de la cuarentena, la búsqueda online de información sobre temas de gobierno era en promedio por día alrededor de 1 minuto. Durante la pandemia o durante la cuarentena, este tiempo de búsqueda de información sobre temas de gobierno y de nuestras autoridades subió a 28 minutos. Con el reinicio de actividades, estamos hablando entre los meses de agosto, ahora en septiembre, que paulatinamente se vienen reactivando diferentes actividades, el promedio de consumo de información online sobre temas de gobierno se mantiene en 15 minutos. Sin embargo, en temas de salud, el cambio fue aún más drástico. Verán ustedes que, por ejemplo, antes de la cuarentena, las personas consumían información online por alrededor de 12 minutos. Durante el periodo de cuarentena, este consumo de información subió a un poco más de 1 hora. Y actualmente, después del reinicio de las actividades económicas en el país, este tiempo de consumo de información aún se mantiene alto. Evidentemente, los temas van cambiando, más allá del interés de cómo pueden ir evolucionando las cifras, de si en alguna ocasión alguna persona tenía un inconveniente de salud con algún familiar y ver dónde están, cómo está la capacidad de las diferentes instalaciones de salud. Hoy por hoy el tiempo se consume con la expectativa de que las cifras están disminuyendo, pero también con la expectativa de la llegada de la posible vacuna a nuestro país. Acabamos de ver diferentes cambios que se dan y se han dado en los hogares, en las viviendas, en el consumo online, pero también, y este fue nuestro interés particular, era conocer qué cambios pudieron darse en la experiencia del cliente al momento de acudir a hacer compras en puntos de venta, hablamos de canales tradicionales y canales modernos, y también con el servicio delivery. Estos fueron negocios que unos, en el caso de los puntos de venta, se mantuvieron activos. En el caso del delivery, hace poco se ha activado, pero con mucha fuerza. Entonces quisimos conocer qué es lo que pasa allá, considerando las diferentes obligaciones que nos puso el gobierno con respecto al cumplimiento de protocolos. En los puntos de venta, el journey de la experiencia, la ruta en la que el cliente pasa para tener las diferentes experiencias en los puntos de venta, va desde el ingreso, donde nosotros nos encontramos principalmente con el personal de seguridad, a quien se le ha atribuido en muchos casos, quizá la mayoría, la obligación de encargarse del cumplimiento de los protocolos. En muchos casos, este personal de seguridad no necesariamente es de la misma empresa o del mismo punto de venta, sino es un servicio externo. Pero pues bien, tenemos la experiencia al ingreso, con los protocolos de seguridad. Si nosotros continuamos la ruta, tenemos nuevamente una experiencia en el momento en que hacemos la compra. Si seguimos continuando con la evaluación de los ambientes y finalmente con el proceso final de cierre, que es cuando tenemos contacto con la persona a la cual le hacemos el pago respectivo de los productos o servicios que hemos nosotros obtenido. Entonces tenemos varios puntos. Algunos de ellos son los que vamos a tocar en adelante. Cumplimiento de protocolos. Esta es una exigencia, una obligación del gobierno y que todos los puntos de venta y todas las empresas y todas las personas deberíamos cumplir. Podrán ver ustedes en la parte superior que el personal de seguridad, en el caso de los bancos, es en realidad casi total. En las farmacias alcanza el 29%, es una cifra bastante baja. ¿Y por qué tocamos este punto? Como les acabo de decir, el cumplimiento del protocolo en la mayoría de los puntos de ventas ha sido asignado al personal de seguridad. Imagínense ustedes las farmacias donde nosotros pensamos, está la salud porque nos venden justamente los productos destinados a esos, son los que no tienen en la mayoría de ellos presencia de este personal y el cumplimiento del protocolo queda en realidad en manos del cliente cuando llega.
si es que cumple los protocolos, si es que se lava las manos o alguna de estas actividades. Sin embargo, podemos ver que en los puntos de venta que hemos investigado, por ejemplo, el cumplimiento del uso de mascarilla, el ofrecimiento de alcohol y el control de la temperatura, en realidad es bastante eficiente. Los puntos de venta cumplen con estos protocolos. Algunos otros, que no necesariamente son obligatorios, pero que sirven para poder configurar una percepción de seguridad óptima en el cliente, están, por ejemplo, el control de aforo, distanciamientos, uso de guantes, desinfección y la presencia de carteles informativos, que este sí es un aspecto obligatorio. Verán ustedes que el canal tradicional, por ejemplo, es donde se encuentran las mayores debilidades de comunicación. Sin embargo, en supermercados, a pesar de ser un sitio bastante controlado, en algunos aspectos también tenemos algunas pequeñas debilidades. Si nosotros comparamos el cumplimiento de protocolos dentro de los puntos de venta con el servicio de delivery que ahora se encuentra al 100% de su funcionamiento, nos encontramos, y en buena hora, que todos cumplen con el uso de las mascarillas como parte de las obligaciones que tenemos por disposiciones de gobierno. Sin embargo, quiero que ustedes observen, por ejemplo, en este resultado, desinfecte el lugar antes de atender, que es en el momento en el que tenemos contacto con la persona que nos atiende en los puntos de venta formales, nos encontramos que aún tenemos que reforzar esos aspectos. Más aún, en el servicio de delivery, podrán ver ustedes el uso de guantes, gorrito, si es que trae el banquito, lo desinfecta, si desinfecta el producto. En realidad son aspectos que podrían aportar mucho si es que se cumplieran o si es que se incorporaran de manera permanente. No olvidemos que el servicio de delivery puede ser propio como puede ser tercerizado. Y aquí está en juego la imagen y la percepción de la empresa o del negocio que nos está haciendo llegar el producto. Si nosotros pudiéramos incorporar en estas variables dentro del servicio, con seguridad la percepción que se tiene, no solamente del servicio de delivery, sino de la marca, podría ser muchísimo más positivo y se podría reforzar una imagen positiva del negocio. Pero además, y como lo dice el título, la experiencia del cliente y la seguridad más allá de los protocolos. Cuando hicimos las visitas a estos puntos de venta utilizando la técnica de cliente incógnito, fue evaluar algunos otros aspectos, como por ejemplo, el empacado de los productos. El empaque de los productos, y ustedes pueden ver aquí los resultados, en una escala de 1 a 10, la calificación positiva, en el caso de los mercados y bodegas, canal tradicional, en realidad hay bastante descuido. En el caso de los supermercados, al contrario, es mucho más positiva sin haber llegado a lo óptimo. En el caso del delivery, que es donde trasladan diferentes productos, generalmente alimentos que las personas consumen, podrán ver ustedes que el tratamiento que se le da al empaque de los productos tampoco llega a ser el ideal. La limpieza de los ambientes tampoco es la mejor, y aún más en el servicio delivery, donde el cuidado con rociándole el alcohol al empaque o al banquito o en algún material que tengamos contacto, sigue siendo muy poco practicado. Pero esta información sumada al uso de protocolos, en realidad, ¿en qué afecta? ¿En qué nos afecta? Nos afecta en la recomendación de la marca. Cuando nosotros indagamos acerca de ¿podrías recomendar o qué tanto recomendarías a la marca después de toda esta experiencia que has vivido? Utilizando la escala NPS, hemos podido nosotros observar que la recomendación positiva que se tiene de las marcas después de esta experiencia no es la mejor. Y esto evidentemente impacta de manera negativa en la imagen que se tiene de las diferentes empresas que nos hacen llegar sus productos o sus servicios. Me he permitido colocar algunas fotos de esta experiencia para que ustedes puedan observar, por ejemplo, la manipulación que se da en bodegas, en el canal tradicional,
e incluso muchas veces el descuido que se tiene en supermercados sin mantener la distancia cuando deberían ser los lugares donde mayor énfasis se debe poner en el cumplimiento de los protocolos. Más aún, si nosotros vemos los servicios de delivery, en el que una persona que está cumpliendo con las obligaciones que tiene dentro de los cuidados en el protocolo de seguridad, nos encontramos con algunos otros que en realidad se han relajado bastante con la entrega de los diferentes productos que nosotros podemos comprar utilizando este servicio. Pues bien, habiéndoles mostrado estos resultados, llegamos nosotros a estos principales hallazgos. El primero, que la seguridad se torna más relevante. La seguridad no como concepto de cuidado frente a la delincuencia y cosas por el estilo. La seguridad como concepto de qué tanto las personas, los clientes se sienten o sienten que el establecimiento, los puntos de venta o el servicio de delivery está cumpliendo adecuadamente con los protocolos. Creemos que no es suficiente el cumplimiento de los protocolos. Creemos que se deben tomar medidas, como por ejemplo, en los diferentes pasillos o durante la ruta de la experiencia de venta, incorporar comunicación, dar a entender que la manipulación y el manejo de los productos, los empaques están adecuadamente controlados de manera tal que esto genere una sensación de seguridad óptima. Los protocolos, aparentemente, y en la medida que va pasando el tiempo, esta nueva normalidad en la que tuvimos que cambiar tanto, se está volviendo habitual y en muchos casos las exigencias van disminuyendo. En otras palabras, nos estamos relajando un poquito y eso es un riesgo para la marca. Es importante, aún en esta situación, controlar todos estos procesos del servicio. El servicio de delivery, hemos podido observar nosotros que en estos momentos se encuentra trabajando al 100% y esto va a seguir creciendo. Más aún con la incorporación del uso del Internet y el uso frecuente que se le está dando a este medio virtual, el servicio de delivery se va a volver aún más relevante. Entonces es cuando más los puntos de venta tienen que tener cuidado, porque no solamente está la entrega de su producto, está también la imagen de marca que ellos transmiten a través de la entrega de estos productos. Sería bastante peligroso que una marca se vea perjudicada porque utiliza a un tercero que no cumple los protocolos o utiliza un servicio delivery que no está haciendo las actividades como corresponde. Y finalmente, la seguridad como nueva variable. Hoy por hoy, la seguridad debe ser parte de la evaluación de la calidad del servicio que ofrecen diferentes instituciones, debe ser parte de la evaluación de la experiencia del cliente que se tiene porque ya de por sí está incorporado. Y tengamos la seguridad nosotros de que en el futuro muchas de estas medidas de seguridad o muchos de estos protocolos probablemente sigan de manera permanente con nosotros. Muchas gracias. Los dejo ahora con Ida Lapadilla, que es nuestra última expositora. Mientras resolvemos este pequeño problema técnico y Itala nos comparte su pantalla, les recuerdo que podrían ir dejándonos sus preguntas a través del chat, ya que terminando la exposición de Itala haremos una breve ronda de preguntas. Hola, ¿qué tal? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Itala, pero hay un usuario y una contraseña. ¿Ahí la pueden visualizar? No.
Ahora sí. Ya, buenísimo. Bien, empecemos la presentación hablando sobre las marcas con propósito, sobre cuáles son estas dimensiones que una marca debe cumplir para poder ser considerada una marca con propósito. Empecemos por cuán importante es el propósito de una marca en el mercado peruano. Y tenemos que el 77% de los consumidores peruanos consideran relevante que una marca tenga valores o un propósito. ¿Y qué significa tener un propósito? Desde el punto de vista del consumidor peruano, el propósito de marca es entendido como la misión o el objetivo que tiene cada marca o empresa para existir. Es como la personalidad que define a una marca y precisamente es ahí donde radica la relevancia de construir un propósito en torno a una marca o una empresa. Asimismo, se detectaron sentimientos positivos hacia aquellas marcas o empresas que en tiempos de COVID-19 demostraron su firmeza en cuanto a sus propósitos, ejecutando acciones que fueron más allá de sus propias ganancias económicas, demostrando empatía por su entorno, empatía por la zona de influencia. Lo que hemos querido nosotros es construir cuáles son estas dimensiones que tendría que cumplir una marca para estar a la altura de la exigencia del consumidor peruano en torno al abordaje de un propósito. Es la pregunta que nosotros se las trasladamos al consumidor y en conjunto desarrollamos las 4 dimensiones que les vamos a presentar a continuación. La primera dimensión, ¿no?, que es el beneficio funcional externo y externo, que tiene un peso del 18%. La segunda dimensión, que es conexión con el consumidor, conexión emocional con el consumidor, que tiene un 30% de peso. La tercera dimensión, que es la inversión responsable con abordaje local, que tiene un peso del 28%. Y finalmente, la cuarta y última dimensión, que es la comunicación creíble y constante, que tiene un peso del 24%. Desarrollemos ahora cada una de estas dimensiones y conozcamos a fondo cada una de ellas. Empecemos con el beneficio funcional, ¿no? Está conformado por 2 subdimensiones. La primera, que es el bienestar personal del consumidor, y la segunda, que es el entorno laboral adecuado. ¿Esto qué significa? Punto número 1, crear productos o servicios que aseguren el bienestar personal del consumidor. La funcionalidad del producto o del servicio es el primer requisito que una marca debe cumplir. Sin embargo, es también importante reconfigurar esta funcionalidad del producto o del servicio en base al contexto en el cual el consumidor está viviendo. Un ejemplo claro es lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Las marcas no pueden ser ajenas al consumidor, no pueden ser ajenas al contexto y tienen que reformularse y readecuarse a los tiempos que estamos viviendo. Punto 2, brindar un entorno laboral adecuado a sus colaboradores. Este es uno de los principales compromisos que se le atribuye a una marca o empresa que tenga un propósito, ¿no? Y en tiempos de COVID se hace mucho más relevante asegurar esta cadena económica que finalmente activará la economía en todos los hogares peruanos, ¿no? Es el mejor momento para demostrar reconocimiento a sus empleados y apoyo al país. Asimismo, se requiere de las marcas protección a sus empleados en cuanto a entorno de la salud, ¿no? Hemos visto que en este momento acabamos de ver un poco la presentación de Gustavo que nos mencionaba todos estos elementos de bioseguridad que deben implementar las empresas son precisamente una de las responsabilidades que tendrían con sus trabajadores, ¿no? Protegerlos al máximo de estos contagios y del cumplimiento de los protocolos de salud. Pasemos ahora a revisar la segunda dimensión, que es la conexión emocional con el consumidor, que tiene un peso del 30%, ¿no? Esta conexión está conformada por 3 subdimensiones: comunicar, empatizar y conectar, ¿no? En cuanto a la comunicación, tiene que ser una comunicación creativa, donde el propósito se manifieste, donde la persona, donde el consumidor enganche con este propósito que la marca o la empresa está comunicando. Empatizar y hacer sentir a un consumidor responsable. El consumidor necesita sentirse responsable cuando adquiere un producto, cuando compra un producto. Quiere ser este complemento ideal con la marca o la empresa para, en conjunto, buscar un beneficio y un propósito mucho mayor. Conectar emocionalmente con los valores. Cada consumidor
tiene valores propios y por lo tanto defiende ciertas causas dependiendo de los valores que tiene. Es importante que las marcas conozcan estos valores, estos sentimientos que los consumidores comparten para que puedan en conjunto desarrollar un gran propósito, abrazar este propósito juntos. Esta conexión emocional es la dimensión que tiene un mayor peso, que es el 30%, y es porque los consumidores necesitan encontrar en las marcas o en las empresas aliados para responder a estos propósitos. La tercera dimensión es la inversión responsable, ¿no? Esta inversión tiene que ser en causas sociales, de impacto mundial, sí, porque estamos todos inmersos en el mismo mundo, pero con un abordaje y un aterrizaje local. Es súper importante, y esto sobre todo va para las marcas transnacionales, ¿no? Que siempre tienen como que grandes objetivos a nivel global, pero estos grandes objetivos son correctos, es correcto luchar por una causa global, por una causa general. Sin embargo, esta causa tiene que tener una mirada y un enfoque local para poder responder con exactitud a las necesidades sociales, ¿no?, del país. Operar de manera que impacte positivamente en la sociedad. Las empresas no pueden ser ajenas al contexto en el cual operan y tienen que tener una responsabilidad en torno al impacto ambiental y al impacto social que puedan tener en estas ciudades o pueblos donde se desarrollan, ¿no? Invertir en causas de impacto mundial, bueno, ya lo mencioné, viene muy de la mano del aterrizaje y del impacto local que tendrían las marcas. La cuarta y última dimensión es una comunicación creíble y constante. Y aquí nosotros hemos identificado que esto es en este momento uno de los grandes problemas que tienen las marcas en torno al contexto de propósito, ¿no? Lo primero que exigen los consumidores en comunicación creíble y constante es que tiene que ser una comunicación transparente, con ideales auténticos, ¿no? Y en este momento se está sintiendo que las empresas o las marcas no están desarrollando esta comunicación transparente. Los consumidores sienten que hay mucha información oculta detrás de lo que se está exponiendo, ¿no? Mostrarse congruentes entre lo que dicen y lo que hacen. Y aquí es súper importante mostrar la ejecución del ciclo completo del propósito, es decir, cómo nace un propósito, los ideales, la relevancia, a quién van a impactar y finalmente este propósito cómo se va desarrollando a lo largo del tiempo y cómo termina, ¿no?, en la ejecución de este propósito. Para que una comunicación sea creíble desde el punto de vista del consumidor, es que tienen que mostrar todo este ciclo completo de la ejecución del propósito, ¿no? Finalmente, asumir una posición clara respecto a temas políticos y sociales. En nuestro país hemos tenido movidas importantes, sentimientos importantes en torno a la política, en torno al tema social. Y los consumidores están exigiendo que las marcas tomen una postura en cuanto a estos temas, que pueden ser temas controversiales, sí, pero es importante que las marcas decidan, ¿no?, cuál es su postura, cuál va a ser su punto de vista en torno a temas que finalmente impactan en la economía del país, como son los temas políticos y los temas sociales. Súper importante que la comunicación tiene que cubrir una triangulación importante, ¿no? Esta triangulación de comunicación, como lo llaman los consumidores, es que la comunicación tiene que estar presente en el punto de contacto con el cliente. Es decir, los consumidores no necesariamente se van a enterar del propósito de una marca buscando información en la página web o averiguando con otras personas, sino se enteran en el punto de contacto, es decir, donde el consumidor va y adquiere el producto o adquiere el servicio, ¿no? Esta comunicación de propósito tiene que estar comunicada, divulgada en los medios de comunicación a los cuales los consumidores acceden. Y finalmente el envase, ¿no? El envase, el empaque de un producto es el que mejor habla, el que mejor se expresa, el que mejor puede comunicar un propósito, porque finalmente es el empaque de este producto el que el consumidor tiene en sus manos, ¿no? Y así es como nosotros llegamos a estas 4 grandes dimensiones que tiene que cumplir una marca para poder ser considerada una marca con propósito. Súper importante que estas son dimensiones construidas desde el punto de vista del consumidor. ¿Qué es relevante para el consumidor? ¿Cómo el consumidor va a entender un propósito de una marca? Gracias.
Gracias, Ítala, y bueno, gracias a todos por compartir su tiempo y este espacio con nosotros. Ahora tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar a través del chat. La primera es muy concreta para Evelyn y es la ficha técnica del estudio de familias. Y luego hay una pregunta para todos, que es cuáles son los principales temas y o características que ustedes como investigadores intuyen que seguirán siendo importantes para las personas en el 2021. Entonces, primero Evelyn y luego una ronda de respuestas de cada uno de los directores de estudio. Ahora sí. Muy bien. Primero, gracias José Carlos por la pregunta. La idea es, nosotros para armar el libro, trabajamos con data del INEI, que es data procesada por nosotros del 2007 y 2017, la encuesta nacional de hogares y una encuesta realizada por Datum en la parte cuantitativa. Entonces, por eso como que ficha técnica del libro, en el libro está el detalle de los años que hemos analizado para hacer esta parte cuanti, y la parte quali la hemos trabajado con etnográficos. Seleccionamos de los 11 tipos de familia, entrevistas a diferentes grupos, en diferentes zonas, en diferentes contextos, para poder hacer también una lectura cualitativa, complementar la información. No sé si esto responde un poco a tu pregunta. Igual en el libro está el detalle de los temas, lo que hemos recogido, que es lo mismo que estoy compartiendo contigo ahora. Muy bien. Bueno, ahora la pregunta, ¿cuál es, en opinión de ustedes como investigadores, cuáles son las posibles tendencias o qué es lo que pasará, qué es lo que va a seguir siendo relevante para el consumidor de cara al 2021? Pueden hablar en, no sé, ¿quién se anima? A ver, yo doy unas ideas para Sharon, gracias por la pregunta. En realidad, esta pandemia ha generado bastantes cambios en el comportamiento del consumidor. Y de hecho, hay muchos temas que podríamos nosotros pensar que a futuro podrían ser considerados relevantes. Creo yo que en lo que viene hay que volver a conocer al consumidor. En esta etapa de cuarentena hubieron, como les decíamos, varios cambios. Uno, el uso del Internet creció de manera exponencial y eso va a seguir igual. Es más, deberíamos pensar en que el uso del Internet va a crecer y seguir creciendo y va a ser una herramienta muchísimo más activa que antes de la pandemia. Segundo, por lo menos para el próximo año o en el corto plazo, la utilización de algunos servicios, y voy a ponerlo desde la presentación que acabo de hacerles, el uso de los servicios delivery debería mantenerse también de manera importante. Entonces, también tenemos nosotros que observar cuál es el impacto que pueden tener este canal de entrega de los diferentes productos en la imagen de marca de las diferentes empresas o negocios que lo utilizan para efectos de llegar a sus consumidores. Y creo que hay un tercer punto que también es importante, es que las personas hemos empezado a incorporar una serie de muchas cosas nuevas con esta pandemia o con esta cuarentena. Nuevos hábitos, probablemente muchos de ellos se mantengan en el corto o mediano plazo. Hemos observado muchos cambios en el estado de ánimo, hemos observado muchos cambios en la alimentación, nos lo comentaba Rosy en su presentación. Entonces, yo creo que es importante volver a evaluar al nuevo consumidor desde esta perspectiva. Creo que hay que evaluar sus sentimientos. Nos encontramos con situaciones complejas desde que estamos nosotros pensando en que podemos encontrarnos con muchas personas que han sentido probablemente preocupación, estrés,
y sobre esa base cuál va a ser su comportamiento futuro, pero también nos hemos encontrado que hay mucha gente con bastante optimismo. Entonces, creo que es importante o relevante también considerar evaluaciones de este tipo para conocer cuáles son los sentimientos a futuro que tienen o tendrían los nuevos, llamarles nuevos por esta circunstancia, a los nuevos consumidores peruanos. Gracias. Yo quisiera complementar algo de lo que dijo Gustavo, es cómo va a permanecer estas medidas de seguridad en la población luego que se liberen las medidas restrictivas, y de cara al futuro, pues continuar midiendo los niveles de estrés, como bien señaló Gustavo, cómo van a enganchar las marcas de los consumidores, si van a ser castigadas si no se adecúan a los nuevos tiempos, y ver cómo evoluciona también las industrias que han sido más golpeadas, como el entretenimiento y el turismo, ¿no? Que son base en algunas poblaciones, en algunas localidades del país, sobre todo en provincias. Y bueno, sería monitorear cómo va a ser la reincorporación de estas actividades entre los consumidores. Eso sería de mi parte. Yo quisiera aportar algo también ahí. Va un poco en línea a lo que nos ha estado presentando Itala acerca de la responsabilidad de las empresas. Por ejemplo, seamos conscientes que en este momento todos los consumidores son súper críticos respecto a lo que les presentamos. Súper críticos además no solo con los productos que ofrecemos, sino con el momento en el que ofrecemos como empresa de repente una ayuda. Entonces, si eso se lee como oportunismo, puede pegar muy fuerte en una marca. Y eso es una actitud crítica que creo ha llegado para quedarse en todos los consumidores. Entonces, es muy importante que en todas las acciones que realicemos como empresas, como instituciones, seamos conscientes de a quiénes les estamos hablando. Por eso también en el tema de familias era importante estar pendientes de que no solamente estamos hablando a un tipo de familia, que la familia no es un solo tipo de agrupación de personas. Hay una diversidad, y una diversidad que tiene que empezar a respetarse, visualizarse y poder ser incluida en todas las actividades que tengamos. Gracias, Evelyn. Tengo una última pregunta para Ítala, y es, en el caso de las dimensiones de una marca con propósito, sobre todo el beneficio funcional, ¿tienen el mismo peso en los diferentes sectores socioeconómicos del Perú? Sí, recordemos que el beneficio funcional o la dimensión de beneficio funcional está conformado por dos subdimensiones. La primera, que es el beneficio personal del consumidor, es decir, esta satisfacción que va a encontrar en cuanto al producto o en cuanto al servicio, pero también está conformado por el entorno laboral adecuado. Entonces, esto sí golpea directamente a todos los niveles socioeconómicos, ¿no? Buscar un entorno laboral adecuado y asegurar una cadena económica familiar es relevante, es importante transversalmente a todos los niveles socioeconómicos, ¿no? Si bien los productos o los servicios pueden ser adquiridos dependiendo del nivel socioeconómico, ¿no? El entorno laboral es algo definitivamente transversal para todos los niveles socioeconómicos, ¿no? Más aún se hace relevante en estos tiempos de cuarentena, donde hemos visto que la crisis del empleo, y Rosy nos hablaba de eso al inicio de la presentación, la crisis laboral en el país es una crisis que no la habíamos visto hace muchos años. Entonces se hace aún más relevante que las empresas tomen conciencia en torno al despido de sus trabajadores, ¿no? Una de las cosas que los consumidores mencionaban y decían que es el momento adecuado para responder esta gratitud a los empleados y asimismo al país también, ¿no? Muchas gracias, Ítala. Y bueno, gracias a todos. El tiempo que habíamos previsto, estamos justo con la hora, habíamos previsto 1 hora y media y estamos ya a 1 hora y media de haber comenzado, así que les agradezco a todos por haber compartido este evento. Para nosotros es un hito importante, y como lo dije al inicio, es nuestra forma de retribuir a la confianza que, digamos, se ha depositado, o que todos han depositado de alguna manera en Datum, permitiendo que sea una empresa que ha logrado seguir avanzando a través de los años, y que cumplió el 7 de septiembre 40 años. Muchas gracias, y espero que podamos seguir compartiendo con todos ustedes novedades y nuevos estudios. Hasta la próxima.
Gracias.